Como le señalé en el segmento anterior, el Banco Central Europeo tomó la decisión de modificar su tasa de interés porque con esto pues, se reanimaba la economía. Recuerden que los bancos centrales observan qué está pasando con la tasa de inflación y observan lo que está pasando con el ritmo de crecimiento. Si ve que hay un ritmo de crecimiento que está deprimido, tiende a bajar la tasa de interés. Si ve que la tasa de interés está muy baja, tiende a bajar la tasa de interés para que se reanime la demanda y de esta forma aumentar tanto los precios como la actividad económica. Ese sería, digamos, el principal objetivo del Banco Central. Y en este caso estamos hablando del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo decide reducir esto porque ve que se está deprimiendo su ritmo de crecimiento. Mario Draghi, quien es el presidente del Banco Central, es una persona extraordinariamente capacitada, un PhD del Instituto Tecnológico Massachusetts, discípulo de Rudy Dorbush, incluso escribió libros con relación a la sostenibilidad de la deuda, y es una persona de muy alto nivel. Pues ahora ya él sale, después de 8 años, como gobernador o presidente del Banco Central Europeo, ya no se puede reelegir nuevamente, y entonces ahí se toma la decisión, ahora recientemente, de quién lo va a sustituir. Pues los diferentes países que toman esa decisión, pues en Europa, decidieron colocar a Christine Lagarde, la que es gerente administradora del Fondo Monetario Internacional, directora administradora del Fondo Monetario Internacional, será la presidenta del Banco Central Europeo. Es una persona no economista, es abogada, extraordinariamente preparada también, es una economista especializada en defensa de la competencia, muy inteligente, Christine Lagarde, muy inteligente, sin lugar a dudas. Es una mujer también que toma muchas decisiones. Es una mujer que bajo la presidencia de Sarkozy fue ministra de Comercio Exterior, fue ministra de Agricultura y fue ministra de Economía. Y siendo ministra de Economía fue considerada una de las mejores ministras de Economía de la región. Y recuerden que fue la época en que explota la crisis. Fue la época que explota la crisis. Ella vivió esa explosión de la crisis en Europa y luego como directora del Fondo Monetario Internacional, pues le tocó la oportunidad de salir a hacer el proceso de salvamento, apoyo del proceso de salvamento de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de España e incluso la misma Italia. Entonces, ese apoyo que ella le dio como administradora, como directora del Fondo Monetario Internacional a esos países europeos que estaban en problemas, que es lo que se llaman los PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España, los PIGS, pues ese apoyo que le da Christine Lagarde ahora pues se le devuelve con su selección como presidenta del Banco Central Europeo. Obviamente, quien está dominando aquí son los franceses. ¿Por qué? Porque, y es una representación de lo que es capaz Emmanuel Macron de conseguir, porque Angela Merkel cede a Francia la presidencia del Banco Central Europeo. Recuerden que ese Banco Central Europeo es una creación a imagen y semejanza del Bundesbank. Recuerden que el Bundesbank es el Banco Central alemán que tiene una clara orientación hacia el control de la inflación por el hecho de que, recuerden, que cuando estaba el Reichsbank, que era el Banco Central alemán durante el imperio alemán, que fue aquel que desembocó en una crisis en los años 20 de inflación de tal magnitud que generó que los precios variaran anualmente en millones porcentuales, ¿no? Igual como está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela, pero todavía peor. O sea, una cosa tan violenta, que desembocó esa inestabilidad en que un grupo de extremistas llegaran al poder. ¿Quiénes llegaron al poder en 1933? Los nacionalsocialistas, Adolf Hitler. Y ante esa experiencia los alemanes han dicho, miren, no queremos inflación aquí en Alemania. Y por eso crearon un Bundesbank, un banco central con una clara orientación a controlar la tasa de inflación. Pues el Banco Central Europeo se crea a su vez, porque como Alemania iba a ser parte del euro, ellos iban a definir su política monetaria, el Bundesbank crea el euro y crea el Banco Central Europeo. Y en ese sentido, ellos, aun cuando no tienen la presidencia, controlan las decisiones del Banco Central Europeo. Y ahora se ponen de acuerdo con Emmanuel Macron, Angela Merkel, y toman la decisión de colocar a Christine Lagarde.
no es economista, pero es una tremenda profesional, tremenda profesional. Y esta obviamente que le manda un mensaje a los europeos de que, óiganme, esta señora que ayudó a través del Fondo Monetario Internacional a su proceso de salvamento, rescate de los países del sur que estaban siendo golpeados por esta crisis violenta que provocó un empeoramiento de las condiciones de vida de toda su población, esa señora, esa mujer, esa profesional, esa abogada, pues entonces es la que debe manejar la política monetaria del Banco Central Europeo. Obviamente los alemanes van a estar muy de cerca. No es que la van a dejar a ella totalmente libre, van a estar muy de cerca y le van a definir su marco de acción. Le van a definir su marco de acción, pero ella es capaz de tomar las decisiones que debe tomar y de lograr, pues, crear las condiciones para que toda Europa pueda recuperar su ritmo de crecimiento con estabilidad de precios. Ese es el mandato que le van a dar a ella para que ella opere y tomar en cuenta las diferencias entre el norte de Europa y las economías del sur de Europa. Ese sería su mandato, que esperemos que lo cumpla de una forma satisfactoria y desearle muchísimos éxitos. Va a ser más adelante, alrededor de octubre, que toma el control Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo. La primera mujer administradora del Fondo Monetario Internacional, la primera mujer presidenta del Banco Central Europeo. Se nos acabó el tiempo. Al próximo sábado tendremos más Tecnovolvas. Un excelente resto del fin de semana.